presentes. Creo que es momento de que demos inicio al debate, entonces me voy a permitir darles un pequeño mensaje libre. Mi nombre es Edith Celeste García y soy consejera distrital en esta junta, en este distrito. Tengo el honor, en representación de la Junta Distrital 16, de darles la bienvenida a este primer debate entre candidatos a diputados federales por el Distrito 16 en el Estado de México. Para comenzar, quiero agradecer especialmente a la ingeniera Silvia Santiago Cruz y a las autoridades del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este evento. También quiero agradecer a los medios de comunicación que hoy se encuentran cubriendo este evento y que nos hacen el favor de acompañarnos. De igual forma me gustaría mencionar que este es un evento histórico en nuestro distrito, pues nunca se había organizado uno de tal naturaleza. Hemos organizado este evento porque estamos convencidos de que, como señaló Ben Johnson, el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser de diferentes hombres. En este sentido, esperamos que este ejercicio permita a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos Roberto Gómez por la coalición por México al frente, y al candidato Emilio Manzanilla por la coalición Juntos Haremos Historia. Esto con la finalidad de que podamos nosotros como ciudadanía tener los elementos necesarios para el 1 de julio emitir un voto libre, informado y razonable. Atendiendo a las inquietudes de la ciudadanía, hemos seleccionado 3 temas que representan las principales problemáticas a las que se enfrenta la población. Así, los candidatos presentarán sus propuestas en materia de seguridad, desarrollo social y educación y empleo. Quiero dejarle la palabra al ingeniero Luis Stanislao García Martínez, profesor académico de esta honorable institución, quien va a moderar este evento. Gracias y sean todos cordialmente bienvenidos. Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros como institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México darles la bienvenida tanto a los ciudadanos como a los candidatos que nos acompañan en esta ocasión para este evento que, como bien lo comentaron al inicio, es un evento histórico en este distrito y que no es más que la muestra del ejercicio democrático que ha venido consolidando el crecimiento de nuestro país en los últimos años. A nombre de nuestro director, el doctor Gustavo Flores Fernández, y nuestra coordinadora general, la maestra Silvia Santiago, sean bienvenidos al Tecnológico de Tlalnepantla, Campus Oriente, que es su casa. Iniciamos primeramente con la presentación de Roberto Hernández, de la coalición Por México al Frente. Bueno, primero muy buenas tardes a todos los que hoy asisten a este espacio. Nos da un gusto saludarlos, a quienes nos sigan por redes. Particularmente quiero agradecer al Instituto Nacional Electoral, a la Junta 16, por facilitar este debate. También muy en particular a Emilio por haber aceptado esta invitación a debatir por parte nuestra, y especialmente al Instituto Tecnológico que pues nos recibe aquí en su sede. Nos sentimos distinguidos y muy agradecidos inicialmente. Yo les diría que mi nombre es Roberto Hernández, tengo 42 años, vivo en el municipio de Ecatepec hace más de 26 años. Mi trayectoria es la de un luchador social. Yo he luchado desde la adolescencia cuando entré al CCH, después estuve en la Universidad Nacional, fui consejero universitario. En mi barrio, en mi comunidad, he sido 2 veces presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mi perfil es el del luchador social constante, permanente, en las calles, contra las injusticias y los excesos del gobierno. Hoy pretendo y aspiro a ser el próximo diputado por este distrito, porque conozco sus necesidades, porque las adolezco y particularmente oigo a la gente con la que trabajo. También en el municipio de Ecatepec, la militancia del PRD me distinguió como presidente.
Así ha sido en los últimos años. He sido el presidente del PRD en el municipio de Ecatepec. Decía yo que nos corresponde el distrito 16, que es compartido con el municipio de Tlanepantla y muchas comunidades del municipio de Ecatepec y otras tantas de Tlanepantla, particularmente zona oriente, donde he vivido por los últimos años. Gran parte de mis amigos hemos vivido acá, pues venido a jugar a caracoles, igual en la zona de Jalostoc estudié la primaria, y les podría decir que conocemos y que de ser electos vamos a estar representando indistintamente del partido a todos los electores de esta zona. Ese es Roberto Hernández y me pongo a la orden de todos ustedes, independiente del partido al que pertenezcan. Muchas gracias. Bien, a continuación tendremos la presentación de Emilio Manzanilla de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional Electoral y muchas gracias al Instituto Tecnológico de Tlanepantla por recibirnos aquí en su sede, y muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Me presento, soy Emilio Manzanilla Telles, soy el candidato a diputado federal por este distrito 16 del Estado de México que compartimos con Tlanepantla, con Ecatepec. Soy originario del estado de Michoacán y como muchos de nosotros llegamos a fundar estas colonias, la zona conurbada conocida con la Ciudad de México, provenientes de diversos estados. Tengo aquí desde 1981 y les quiero decir que desde muy joven empecé a trabajar. Posteriormente, a mis 14 años, tuve la experiencia de viajar a los Estados Unidos por cuestiones de trabajo, sueño americano. Después de 4 años regreso a mi país y me despierta mucho la inquietud por participar y tratar de mejorar la zona donde vivimos. Y pues tenemos muchísimos años participando. Me considero un luchador social, no me considero político, soy un luchador social, un ciudadano que ha estado inconforme en cómo se está gobernando, en cómo está la situación en nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro país, y estamos participando desde hace muchos años, atendiendo la problemática de la población en diversas cuestiones, sin jamás ver esto como un asunto para generar dinero o como un asunto de lucro. Hemos ayudado, hemos apoyado diversas cuestiones y problemas de la gente sin cobrarles un peso. Lo hemos hecho de mucho corazón y con muchísima convicción. Y quiero ser diputado federal porque sin cargo he podido apoyar diversas causas. Con el cargo lo haré mejor y vamos a poner toda la voluntad para que nuestro país cambie. Vamos a iniciar con el primer tema, que es un tema complejo en esta zona, y es el tema de la seguridad pública. De acuerdo con el estudio La violencia en los municipios de México 2017, publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Tlanepantla y Ecatepec son los municipios con la tasa más alta de robos. En este contexto, le vamos a pedir al candidato Emilio Manzanilla Telles nos responda, en materia de seguridad pública, ¿cuáles serán las medidas legislativas a tomar para reducir los altos índices de delincuencia? ¿Cómo mejorará la coordinación de las fuerzas policiales? Me queda claro que en el tema de seguridad pública no solo se combate con más policías o con más patrullas o con cámaras o con medidas coercitivas. Yo creo que el tema de seguridad pública tiene que ver con otros factores. Tenemos que primero darle mucho auge al tema de desarrollo nacional, al tema de la productividad nacional, que se fomente mucho el desarrollo nacional. Tenemos que atacar
al delincuente o al ser humano que está delinquiendo, no solo, te decía yo, endureciendo los códigos penales o con más policía, más patrullas, tenemos que también acercarle o encauzarle programas sociales. Tenemos que fomentar el empleo, que se garantice el empleo, que se garantice la educación, que se garantice que tenga una vida digna, porque detrás de cada delincuente nos damos cuenta de que pues, tiene una familia, que tiene padres, que tiene un medio, un entorno donde se desenvolvió y cada uno trae su historial. Yo creo que a nadie le gusta por naturaleza estar participando en algún asunto que le genere peligro o riesgo. Se tiene que combatir, sí, con policía mejor pagada, más preparada, mejor equipada, con seguros de vida. También el policía, yo siempre he dicho que el policía, el médico y el profesor, no por menospreciar las demás profesiones, tienen que estar bien pagados. Yo estoy de acuerdo en que se lleve a cabo la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en que se cree la figura de la Gendarmería Nacional, un policía de otro perfil, un policía paralelo a todo lo que existe como corporaciones policíacas, que el policía esté bien preparado, con un buen sueldo, con un buen seguro de vida, con un buen formación académica, que esté muy sensible en todo y que tenga un amplio criterio para poder estar en las calles dando protección, y que realmente cumpla con su labor, que cumpla con el deber que se le ha encomendado, que es salvaguardar la seguridad de las personas, pero que el policía tenga una vida digna, que no sea un policía que esté mal pagado o que esté con cuestiones que no tiene seguro médico, que el policía esté dotado de todo lo que necesite para poder desarrollar su trabajo como se debe, que es cuidar y salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Bien, muchísimas gracias. Para continuar en el mismo contexto, dentro de seguridad pública, ahora la pregunta es para el candidato Roberto Hernández. ¿Cuál considera que es el principal factor o principales factores que han incidido en el aumento de la inseguridad en la zona? En este sentido, y considerando que los jóvenes son un sector atractivo para los delincuentes, ¿qué propuestas presentará para alejar a la juventud de la delincuencia? ¿Y cómo llevará a cabo dichas propuestas? Miren, bueno, mi opinión quisiera plantearla de manera entendible. He caminado las calles, además estamos en campaña ya casi hace 2 meses, pero más allá de eso, basado en la experiencia personal, nosotros entendemos que un joven se tiende a practicar faltas administrativas y delitos a partir de la falta de oportunidades. En este gobierno que termina, bajó el poder adquisitivo, no hay empleo, la economía no crece. Entonces, evidentemente, si la pregunta dice ¿por qué creció la inseguridad? Pues particularmente creció por una mala dirección de gobierno. Lástima, también señalo que no se encuentra aquí una de las representantes del partido que hoy está en el gobierno, porque ellos son unos de los causantes centrales de esta desgracia en miles de jóvenes, no solo en Ecatepec y Tlalnepantla, sino en todo el país. Evidentemente, en el Estado de México, Herbiel montó por ahí una estrategia de seguridad basada en las bases de operación mixtas que no han funcionado. O sea, la gente, cuando salimos a las calles, por más evaluaciones y documentos públicos que nos pretendan presentar de que la seguridad se ha resuelto, no se ha resuelto. Es un tema que las bases de operación mixta incluso han cometido excesos, han rebasado en muchas sus funciones. Evidentemente no es su intención enfrentar los problemas de seguridad pública. Evidentemente, quiero reiterarlo, no funciona esa estrategia, pero también hay esfuerzos ciudadanos. Fíjense que como organización nosotros tratamos primero de que la sociedad se organice y hemos decidido en algunos puntos como experimento social poner alarmas vecinales. En esas alarmas vecinales no solo es la alarma en sí, se utiliza la tecnología, se crea un chat
La ciudadanía se va organizando en células ciudadanas para poder enfrentar el problema de la seguridad. En resumen, creo que la seguridad tiene que atenderse primero con tecnología, porque si no implementamos la tecnología no va a ser suficiente. También creo que debe ciudadanizarse. Mientras la policía trabaje por un lado y la ciudadanía por otro, no va a funcionar. Créanme, ahora que pusimos cámaras de videovigilancia, descubrimos un aspecto terrible, que a veces el propio vecino es el que delinque. O sea, alguien a quien conoces, que tiene vecindad contigo, que ha crecido, y eso evita en mucho poder actuar, sin dejar de reconocer que efectivamente las policías deben tener una mejor capacitación, un mejor sueldo, pero también debe haber mecanismos para evaluar sus rendimientos, porque hoy incrementamos policías y se contratan miles de policías y estos están destinados a tareas de espionaje político y en otros aspectos a la represión a los opositores del gobierno en turno. Entonces, la seguridad pública se tiene que vincular a la tecnología por un lado y por otro lado ciudadanizarse junto con los órganos de gobierno encargados tanto de investigación como de la policía, que particularmente en Nesa y en Ciudad de México ha funcionado muy bien el modelo de policía de proximidad. El policía debe hacerse uno con la ciudadanía y solo así podrá cerrarle el paso a la delincuencia común y también a la delincuencia organizada. Por esta parte, yo insisto, es muy importante el tema social. El origen ya lo explicamos, la economía, digo, hasta hay una carencia ahora alimentaria y dependencia económica del extranjero. No quisiera agotar mi tiempo, pero lo dejo a la reflexión de cada uno de ustedes. Muy amables. Bien, para continuar, ahora el candidato Emilio Manzanilla tiene 2 minutos como tiempo de réplica sobre el tema de seguridad pública. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana en el asunto de seguridad pública. Aquí, por experiencia propia, les puedo asegurar que el tema ciudadano, la participación ciudadana vinculada a seguridad pública, manejando reuniones periódicas con los ciudadanos, esa vinculación ayuda mucho. La organización entre vecinos ayuda también demasiado. Entonces yo creo que también tenemos que romper con esa idea que se tiene, que la policía es la única que se tiene que hacer cargo de la seguridad. Yo creo que se tiene que involucrar a la ciudadanía, mantener vínculos, y el ciudadano sabe demasiado, conoce su calle, conoce quién se dedica a qué cosa, y tiene que también participar denunciando, no esperar a que la policía le resuelva todos los problemas. Y digo, hago mucho hincapié en que a veces se le critica también al policía, pero poniéndose en el papel del policía o en los zapatos del policía, pues también es un ser humano que está arriesgando su vida en estas colonias. Ya como estamos ahorita con un mal sueldo, el policía mal equipado, con poco apoyo, también se le complica su participación. Entonces es importante vincular a los ciudadanos en el tema de seguridad y romper también con la cultura, les decía, de que todo se lo dejemos nada más a la policía. Debemos de participar con la denuncia, con la prevención. También como padres de familia tenemos mucha responsabilidad en cómo estamos educando a nuestros hijos o las reglas que hay en casa. Yo creo que también es responsabilidad también de los ciudadanos y del gobierno. Sería todo. Muchas gracias. A continuación, el candidato Roberto Hernández participará con sus 2 minutos para la réplica. Sí, miren, aquí empieza a lo mejor una parte de las diferencias con Emilio y el proyecto que encabeza. Nosotros no estamos muy en la lógica. Fíjense que en Colombia es donde se han hecho las policías nacionales y difícilmente atacan el tema de la inseguridad, ¿no? Es una concentración del poder de las policías inmenso, y particularmente se ha vuelto una policía política. Entonces no estamos de acuerdo en la concentración en una gendarmería nacional, como hoy decía. Por otro lado,
también decirles que la policía sí tiene un aspecto humano, pero evidentemente la ciudadanía solo se centra en el policía que encuentra en el barrio. Hay más policías, está la Policía Federal, que evidentemente tampoco hace investigación profunda, seria, científica, como en otros países donde ha dado resultado. Son policías mal capacitados, pero creo que también son una justificación del presupuesto. O sea, se va mucho presupuesto a la policía y los resultados son, por lo menos, muy cortos. Entonces, yo ahí planteo que tiene que haber una revisión profunda también del tipo de policía, la capacitación, que entren policías por vocación, no que un policía hoy día pues, entra por una necesidad de empleo. Esa es la realidad. Buscan ser policías por necesidad de empleo y además son permeables por la corrupción, toda vez que sus sueldos y sus equipamientos y el respaldo institucional. Y aquí nada más termino porque me quedan muy pocos segundos. No solo son los policías, vayan ustedes a la Procuración de Justicia, a los ministerios públicos, son una verdadera tragedia en el Estado de México. 4 horas para atender una denuncia. No solo es denunciar, sino dónde vas a denunciar. Visiten un ministerio público en Tlalnepantla o en Ecatepec y ustedes comprenderán lo que estamos denunciando. Muchas gracias. A continuación, el candidato Emilio Manzanilla cuenta con 1 minuto para concluir sobre el tema seguridad pública. Sí, yo creo que en todo se debe de manejar un gobierno con austeridad, como lo propone nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, pero en el tema de seguridad pública se le debe de destinar el mayor presupuesto para que se dote a los diferentes ámbitos de policía municipal, estatal y federal, para que desempeñen su trabajo con toda plenitud. Aquí lo vivimos en el tema del secuestro que se dio mucho en esta zona. Acudíamos a las diferentes dependencias, incluso a la dependencia federal, y te das cuenta que carecen de muchos aparatos tecnológicos para rastrear llamadas, para hacer investigaciones. Y yo sí apuntaría mucho a que en el tema de investigación se aporte muchísimo, porque es lo que se requiere. La impunidad es la que premia en este país. Muchas gracias, candidato. A continuación, para el cierre de esta temática, damos la palabra al candidato Roberto Hernández. Muy breve también, el eje central para erradicar el tema de inseguridad tiene que ver con incorporar, tanto en el análisis y en el diagnóstico, a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y al pueblo en general en sus diversas formas de organizarse. Ya sabrán ustedes que en algunas partes incluso se crearon equipos de autodefensa, ciudadanos que se tenían que armar porque evidentemente el Estado les había fallado. Nosotros somos partidarios de una ruta en paz, no estamos de acuerdo con linchamientos, con homicidios, ni con que el pueblo se arme. Estamos de acuerdo en un Estado de Derecho, buscamos que haya una ruta de progreso y de desarrollo. Mientras no haya progreso ni desarrollo, las actividades ilícitas van a crecer. Por eso es importante primero sacar a los que solapan a los criminales, y ese es el gobierno actual. Y por eso también es importante llevar a juicio a quienes hoy gobiernan. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo tema de este debate, que es el tema de desarrollo social. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, conforme a los últimos resultados presentados en el año 2014, el Estado de México tenía un total de 8.2 millones de personas en condiciones de pobreza. Y Tlalnepantla es uno de los municipios con mayores problemas económicos y sociales. De ahí la importancia de conocer sus propuestas en esta materia. Le voy a pedir, por favor, al candidato Roberto Hernández que con base en este contexto nos responda a la siguiente pregunta. ¿Qué leyes fortalecerán o promulgarán para resarcir el tejido social
fomentar la paz, el progreso de la sociedad, la cultura cívica y los valores. ¿Qué medidas legislativas propondría usted para convertir a la cultura en sus diversas manifestaciones en un elemento de identidad y cohesión social de la mayoría de la población? Dice, ha incrementado la pobreza, según el propio Coneval, pero ha bajado la pobreza extrema. Los programas sociales son aplicados con criterio político y no a quien los necesita. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar en ese aspecto del desarrollo social, pues, es eliminar todo ese tipo de corrupción en materia de la aplicación de los programas sociales, que se supone su origen es para abatir la pobreza. Ni la han abatido, ni hay crecimiento económico, y entonces tiene que erradicarse ese tipo de programas. Nuestra coalición propone que desaparezcan los programas sociales actuales y se suplan por una iniciativa que le hemos llamado Ingreso Básico Universal. Ese Ingreso Básico Universal es un principio económico, a lo mejor lo compartamos o no lo compartamos, es una transferencia de aquellos capitalistas que han acumulado mucho y es una forma de devolverle a la sociedad parte de ese capital que es producto del trabajo de la gente. ¿Por qué? Porque si no el país se colapsa. El Ingreso Básico Universal pretende dar una cantidad de dinero a todos los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos y de esta manera poder reactivar el mercado interno. En economía, al momento de haber dinero en la bolsa, vas a comprar, vas a vender, va a agilizarse el circuito del comercio y eso puede permitir, o pretendemos que haya un desarrollo. Repito, mucha gente que hoy está en los programas sociales no son meritorios de ellos. Estos programas se usan además precisamente en tiempos electorales. Nosotros estamos asqueados de este tipo de cuestiones y también se le retira a la gente por tener una militancia a un partido o una posición política. Es una burocracia que cargamos porque aparte el programa social lo aplica todo un grupo de ciudadanos que también cobran. Entonces es presupuesto que se está yendo por repartir la despensa, por cualquiera de estos programas, y entonces en materia de desarrollo social nosotros planteamos como una iniciativa el Ingreso Básico Universal. Me queda muy poco tiempo, pero también quiero decirles que el tema de la cultura, que también señala la pregunta fue muy amplia, solo quise concentrarme en la parte del Ingreso Básico Universal, porque es un tema de desarrollo, es una iniciativa de desarrollo, que ya nos dejen de una vez por todas de estar chantajeando con estos programas, que además, como dije en la intervención anterior, no resuelven el tema de pobreza. Está demostrado, ellos mismos reconocen que no se ha abatido la pobreza, con los indicadores que ellos mismos dicen, ¿no? Empleo, vivienda, el tener acceso a los servicios de salud, no lo han resuelto. Entonces, bueno, nuestro planteamiento inicial sería ese. También planteamos el tema de los jóvenes que puedan tener acceso a la cultura. Yo les voy a compartir una historia personal. Yo vengo de un barrio muy popular, me tocó estudiar, mis padres hicieron el esfuerzo para poder medio estudiar en instituciones públicas. No había en el Estado de México, migré a la Universidad Nacional, allá me tocó estudiar. No hay un joven que si lo metes al conocimiento, al deporte y a la cultura, se haga criminal. No va a haber uno, porque nosotros veníamos de barrios populares, había carencias en la casa, pero tuvimos acceso a eso, ir a las obras de teatro, aprender un poco del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, talleres de integración, de desarrollo personal. Eso permite hacer un nuevo sujeto y un nuevo ciudadano. Por eso el tema de desarrollar la cultura en Tlalnepantla y Ecatepec. No encuentran ustedes centros culturales de calidad, a diferencia de la Ciudad de México, donde hay muchos y muy desarrollados y cada vez más por colectivos ciudadanos, principalmente respaldados por el gobierno. Queremos replicar esa experiencia en Ecatepec y Tlalnepantla. Continuando en el mismo tema, desarrollo social, le pedimos al candidato Emilio Manzanilla que nos responda la siguiente pregunta. ¿Qué medidas legislativas implementará para garantizar que los programas sociales no se vuelvan herramientas del clientelismo? En consecuencia, ¿qué iniciativas impulsará para asegurar que los programas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesitan? Yo creo que los programas sociales del todo no se pueden
no se pueden cancelar o retirar, como ahí sí difiero también del compañero candidato Roberto Hernández. Yo creo que los programas sociales no se pueden terminar de tajo o retirar de tajo, porque realmente sí hay grupos vulnerables que sí requieren de un apoyo. Lo que pasa que hoy en día estos programas se desprenden o debían ser una política pública, y una política pública debe de ser una política pública que el final, el impacto sea positivo. Y hoy vemos que esos programas son decisiones de gobierno, no son políticas públicas, y terminan siendo programas electoreros, terminan siendo utilizados por los partidos políticos para comprar votos o manipular. Entonces, sí estoy de acuerdo en que se sigan implementando los programas sociales, pero con un seguimiento muy claro, para que esa persona de escasos recursos o los grupos vulnerables sean los beneficiados realmente y no caiga en manos de personas que no lo necesitan. Entonces, yo creo que debemos de terminar con ese proyecto electorero, y lo vemos aquí en el Estado de México, que los programas sociales no se manejan en ventanilla. Vemos que se manejan con intermediarios, se manejan con operadores políticos del partido, y terminan ellos incluyendo a la comadre, a la vecina o a las personas que ellos consideran que son leales a su partido. Entonces es un mal manejo, porque yo creo que si lo manejas institucionalmente, quien cumpla con el requisito y el perfil que estás pidiendo, esa persona será el derechohabiente del programa, y no permitir que se manejen como lo están haciendo hoy, que hoy en día están siendo estos programas manejados con amenaza que si no votas por este partido, o que si no votas por el PRI, o te vamos a quitar del programa social. Entonces esos programas terminan siendo programas manipulados, programas electoreros. Y también vemos en el campo que los apoyos y los programas también del campo no se le dan a la persona que realmente lo necesita. Se transgiversa ese programa, o también te decía que el programa debe de ser muy estudiado para que el impacto sea positivo. Vemos también que al estar dando apoyos a quien no lo necesita, el impacto final de ese programa es que la persona depende y quiere vivir de los programas, y ya lo hacemos improductivo, porque la persona está esperando a tratar de sobrevivir del apoyo que se le da. Y entonces el impacto final es negativo, porque la persona se hace improductiva. Entonces sí estoy de acuerdo en que se continúen los programas sociales, pero con un estudio a fondo y que realmente se beneficie quien lo necesita. El candidato Roberto Hernández cuenta con 2 minutos para realizar su réplica. Miren, más que réplica, bueno, cerrar algunas ideas. Emilio dice, hay que corregir los programas. Es, creo que una esencia de tomemos lo que está hecho y pues reformemos, ¿no? Y nosotros partimos de la idea de que hay que cambiar todo el sistema de los programas sociales, demostrado con 2 cosas: incremento de la pobreza, o sea, no sirvieron para abatir la pobreza, que fue para lo que fueron creados. Entonces, si no sirven, si están manipulados, si son utilizados por los políticos en turno, entonces no le vemos razón de mantener el programa, ese tipo de programas, por lo menos. Creo que hay que revisar y definir un nuevo esquema en cómo poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Y hay varios rubros por los que podemos avanzar, no solo los programas sociales. Antes solo era el ingreso, ahora hay varias formas de poder apoyar a la gente que realmente lo necesita, pero para que no se genere dependencia por precisamente el ingreso básico, lo que plantea es que sea un inicio para movilizarte, para salir a producir, para desarrollar en esta sociedad. Creo que nadie está de acuerdo que una persona vive eternamente en un programa social. Incluso en la casa así lo practicamos. Te ayudo para que vayas a buscar trabajo, pero para que arranques, no para que te quedes eternamente en la casa dependiente de otro que produce.
Aquí en la sociedad vamos a salir adelante cuando eso se pueda comprender y se entienda que hay un límite de recursos. O sea, los recursos de la patria no están sobrados. Ustedes sabrán que hay millones de pobres en toda la patria, no solo en el Estado de México, no solo en Tlalnepantla. Por eso es importante meterle al empleo, meterle a la inversión, que vengan empresas que puedan dar un trabajo de mayor calidad, también con mayor seguridad social, que le puedan dar a las personas esa oportunidad de desarrollarse. Fíjense que el mexicano no pide solo de gratis, realmente siempre busca un trabajo y dignificarse y poderse desarrollar a sí mismo. Yo creo que sostengo mi dicho que se debe de continuar fomentando, se debe continuar implementando algunos programas sociales. Yo estoy de acuerdo en que se implemente a nivel nacional el tema de los comedores populares. Principalmente se debe de erradicar se debe de fomentar la alimentación. Hay mucha hambre ya en nuestro México, desgraciadamente. Hay mucha gente que ya no se está alimentando. Hay mucha gente que está comiendo pero no se está alimentando. Entonces yo, como diputado federal, implementaré la ley de que se haga ley, la implementación de comedores populares por todo el país. Repito, ese sistema económico de gobierno nos ha orillado a que la gente ya no se esté alimentando, y de la alimentación se desprenden los trastornos y empiezan muchos problemas. Yo aplaudo la implementación de los comedores populares que se aplicó en la Ciudad de México por nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, y eso quiero que se derrame en todo el Estado de México y en todo el país. La gente se le tiene que garantizar la alimentación. Primero que se alimente, y después en las escuelas también se tienen que meter comedores con comida caliente dentro de las escuelas. Antes de que un niño entre al salón de clases, primero debe de comer. El hambre se debe de combatir, después empezamos a manejarnos con otros programas, pero primero que se erradique el hambre en nuestro país. No puede haber hambre, primero la gente tiene que comer y tiene que alimentarse. Sin duda tienen que comer, pero está abandonado el agro. O sea, hay una crisis agroalimentaria y no producimos el alimento suficiente en México, sino que ahora este gobierno nos ha llevado a importar alimentos. Y si le agregan a lo que acabo de decir hace un momento, que ha bajado el poder adquisitivo, el dinero no alcanza y han subido los precios de la canasta básica, por eso tenemos una crisis de alimentación que no se va a resolver con comedores comunitarios. Tenemos que resolver el origen del problema, y el origen del problema está en una mala política pública y el abandono del campo en México. Muchísimas gracias, señor candidato. Bien, pasamos ahora a nuestro tercer tema de nuestro debate, que es el tema de educación y empleo. Tlalnepantla y Ecatepec están en la zona conurbada de la Ciudad de México. Por ello, al día, miles de mexiquenses se trasladan a dicha entidad para acceder a servicios de educación o fuentes de trabajo. En este sentido, es indispensable conocer sus propuestas en este rubro, por lo que le pido al candidato Emilio Manzanilla nos responda a la siguiente pregunta: ¿cuáles son sus propuestas para crear más fuentes de empleo dentro del distrito? O, en su caso, ¿cuáles serán sus propuestas en materia de movilidad? ¿Qué iniciativa de ley considera que hace falta en el país en este ámbito? Para esta pregunta tendremos 5 minutos. Para fomentar el empleo, yo creo que también debemos de darle mucho apoyo a la industria mexicana y al campo mexicano. El campo está en abandono por los tratados de libre comercio que se realizaron con Estados Unidos y Canadá, donde se puso a competir al agricultor mexicano o al industrial mexicano con los grandes consorcios, con los grandes capitales. Eso nos puso una desventaja y de ahí se vino la quiebra de muchísimas empresas
y de ahí está lo del tema del abandono al campo. Entonces se debe de incentivar al agricultor mexicano, se debe de incentivar al industrial mexicano para que así se empiece a generar mucho empleo. Y también se debe de garantizar la seguridad, porque se ahuyenta mucho al empresario por la inseguridad. Mucha gente no quiere invertir en nuestro país porque se sienten inseguros. Aunado a eso es tanto tramitología que existe para abrir. Si para abrir un pequeño negocio, hombre, necesitamos muchísimos documentos, hasta para construir tu casa. Yo puedo llenar cajas de documentos para darte una licencia de construcción. Se imaginan al empresario para abrir su empresa. Entonces el gobierno también ha fomentado, ha ahuyentado al empresario para que invierta, que se debe de apoyar todo lo que genere empleo y se debe de rescatar al campo. Por eso yo celebro la propuesta que tiene nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que quien cultive para autoconsumo, el fertilizante va a ser gratuito y va a ser orgánico, y quien lo haga para venta, para negocio, el fertilizante va a ser al 50% de descuento. Eso va a ayudar mucho al campo. Aparte, yo creo que se debe de revisar el Tratado de Libre Comercio para también darle oportunidad al empresario mexicano para que desplace sus productos. Y aunado a eso, también, que a lo mejor es un tema educativo, debemos de fomentar mucho el sentimiento nacionalista en nuestros jóvenes y en nuestra población, para también nosotros no temerle a la inversión extranjera. Cuando tenemos bien inculcado el tema nacionalista, apoyamos lo nacional, apoyamos lo que se hace aquí en México, y de esa manera estamos apoyando y fomentando las fuentes de empleo. Entonces, yo creo que también es muy aceptada la propuesta. Yo voy a votar a favor también para que nuestro país, para ayudarle a nuestro campo, no se permita que se cultiven con semillas transgénicas, que no se permite que se siga cultivando, y las mal llamadas semillas mejoradas que se le nombran en nuestro país serán semillas envenenadas. Apoyaré para que aquí en nuestro país no se cultiven más productos transgénicos. Debemos de regresar a comer sanamente, y que todo lo que consumimos venga de nuestros campos mexicanos y no productos que vienen alterados genéticamente, que llegan a otro país. Entonces, bienvenida a la industria a nuestro estado, a nuestro país, y te lo digo con conocimiento de causa. He estado recorriendo las diferentes avenidas y colonias de Tlalnepantla y Ecatepec, y da tristeza ver cuántas empresas están en abandono, da tristeza ver cuántas fábricas están abandonadas, que se fueron a la quiebra por diferentes circunstancias. Eso da tristeza, porque ahí puede trabajar mucha gente y ganarse dignamente el pan de cada día. Entonces, apoyar a la industria mexicana y garantizarles a los empresarios seguridad, que no me lo secuestren, que puedan desplazarse y desplazar sus mercancías por las diferentes carreteras con seguridad, y no rodeados de vehículos escoltas, rodeados sus mercancías. Por eso vamos a apoyar todas las propuestas que vayan inculcadas al fomento y desarrollo nacional, y que se fomente también mucho todo lo que se consuma en el país, que aquí se produzca. Bien, continuando con el tema de educación y empleo, y bajo el contexto mencionado anteriormente, le pedimos al candidato Roberto Hernández nos responda a la siguiente pregunta. Dadas las condiciones geográficas y socioeconómicas del distrito, ¿de qué manera van a mejorar la infraestructura educativa y cómo contribuirá a la remodelación de las escuelas dañadas por los sismos? Bien, miren, me preguntan, pero tengo 5 minutos y puedo responder. Creo que esa
de manera muy puntual. El tema de las escuelas, lo primero yo haré un compromiso, ahora mismo lo hago, que de resultar electo voy a visitar cada una de las escuelas que están dentro del distrito. Pero recordemos que también una facultad exclusiva de quien es diputado federal, pues es votar y procesar el tema del presupuesto. Entonces haremos las gestiones necesarias para traer el presupuesto suficiente para las instituciones de educación aquí en la parte que corresponde a Tlanepantla y Ecatepec. Esa sería una de las primeras respuestas. También decirles en términos educativos que lo del temblor, bueno, nos pronunciamos porque primero haya un padrón claro de qué sucedió, cuáles son los daños, y a partir de ahí implementar pues un mecanismo para resarcir esta destrucción que sufrieron las escuelas. Quiero decirles que las estadísticas y los datos oficiales, aparte de lo que acabo de responder, las estadísticas y los datos oficiales nos dicen que el gobierno invierte casi el 60% del dinero en educación, lo invierte en educación básica. Entonces creo yo que en México hemos renunciado a tener un nivel académico mayor promedio, no me refiero a una persona. Yo creo equivocado en tema de educación, que le apostemos a que los jóvenes solo llegan a secundaria. Esa es la realidad y así es como se destina el presupuesto. Se dedica a educación básica. Yo creo que es un error, creo que hay que fortalecer también el nivel medio superior y superior. Insisto, la gente en la medida que tenga mayor educación, tendremos un ciudadano más preparado también para desarrollarse, para conseguir empleo, para invertir, para autoemplearse. Hoy día, fíjense ustedes que hay proyectos productivos que saca el gobierno y hasta para comprender las reglas de operación se requieren ciertos conocimientos. ¿Qué es lo que hacen? Pues algunos líderes van, negocian y siempre los están intermediando. Entonces no llega la ayuda a quien no se prepara. Yo soy un creyente de la formación, de estar permanentemente estudiando, desarrollándonos, pero también conociendo los nuevos avances y desarrollos. El país no puede tener regresiones, el país debe ver qué está pasando en el mundo e implementar lo que así nos convenga. No podemos, tampoco difiero de un Estado que esté apapachando las fallas, sino más bien tenemos que resolverlas. Yo ponía el ejemplo del agro, ¿no? La agroindustria está abandonada, entonces no hay alimentos. Entonces te pongo un comedor, pues no es la solución. Eso es como tomarte un mejoral para un problema que es una enfermedad como un cáncer. Ese es el tamaño de las dimensiones. Insisto, en materia de educación, en materia de las escuelas, fíjense que he visitado muchas escuelas por la labor en la que me desempeño, y todas tienen carencias, desde sus bardas perimetrales, tienen carencias en cuanto a infraestructura, muchas, pero también algo creo que es bien importante. Hace poco estaba viendo el tema de la reforma educativa. Yo creo que una lucha en la educación no solo es por la infraestructura, donde llegas a estudiar, sino también por la calidad académica. Hoy día mucha gente egresa y desafortunadamente no tiene los conocimientos suficientes para ser denominado titular de un título, valga la redundancia, pero se lo dan porque es una política de estar graduando a todos y hacer creer que la educación avanza. Insisto, educación no solo es la infraestructura de los planteles, también es la calidad de la educación, cómo formas al nuevo profesionista. Eso es lo que yo podría decir en materia de educación. Particularmente para el Estado de México les diré que mucha gente migra a estudiar a la Ciudad de México por los costos y por la calidad educativa. No solo es la infraestructura, sino también el tema de calidad en la formación tanto del estudiante como de los profesores, recordando siempre que el origen y el punto nodal tendrá que ser el estudiante. El profesor existe a raíz de que hay un estudiante, el trabajador existe a raíz de que hay un estudiante, siempre priorizando la formación del estudiante. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Bien, continuando con el tema educación y empleo, le voy a pedir por favor al candidato Emilio Manzanilla nos ocupe sus 3 minutos de réplica sobre esta temática.
Yo estoy seguro que vamos a triunfar, que nuestro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, va a triunfar. Y como legislador lo vamos a apoyar, vamos a tener mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados Federal, y vamos a apoyarlo para que en todo el país se creen universidades preparatorias y también que se le invierta más desde el preescolar. Hacen falta preescolares, y no solo eso, también debemos de cambiar de modelo de enseñanza, de modelo educativo. Yo estudié en la preparatoria Salvador Allende, de las que se construyeron en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y no solo la infraestructura preciosa y condiciones para estudiar en lo material, también se implementó un programa de enseñanza, un modelo traído del primer mundo para gente de tercer mundo, un modelo de enseñanza donde te hacen ser crítico, participativo y sobre todo humanista. Ese modelo de enseñanza lo voy a promover porque me tocó vivirlo y de ahí me formé, y también estudié ciencias políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Modelos educativos del primer mundo, que eso lo vamos a llevar a cabo, y en todo el país se verá reflejado que nadie se va a quedar sin educación por falta de cupo, pero una educación como la que te describo, porque ya lo tradicional no nos está dando resultado. Debemos de inculcar el sentimiento nacionalista en los egresados, en los estudiantes. Debemos hacer que los estudiantes sean críticos y participativos, y sobre todo que nunca descuiden que independientemente de la profesión que tengan, son seres humanos. Por eso el lema de nuestra Universidad de la Ciudad de México dice: nada humano me es ajeno. Nos debemos de involucrar en cualquier acontecimiento que esté sucediendo con un ser humano. De ese perfil queremos los egresados, de un perfil que se involucren en todos los problemas que existan en el país, y de esa manera vamos a sacar adelante nuestro querido México. Y yo sí, también les repito, soy un luchador social, también soy crítico porque también soy ciudadano, y se vale la autocrítica. No es posible seguir egresando estudiantes de las universidades que se comporten con una apatía en el tema público. Debemos de generar y hacer egresar estudiantes que se involucren en la vida pública del país. Muchísimas gracias, candidato. A continuación, el candidato Roberto Hernández cuenta con 3 minutos para su réplica. Bueno, miren, sin duda que debe someterse la reforma educativa a revisión, pero no, también creo que tenemos que tener bien claro lo que acaba de decir en el segmento anterior, no para fortalecer caciques de los maestros, o para fortalecer a burocracia del CENTE que comete una serie de excesos, ¿no? Sino para darle un giro a la educación en México con una visión de futuro que vaya a construir este país. Coincido con Emilio en que también debe ser nacionalista, porque hasta eso se ha perdido, ¿no? Pero con una visión también global. No se puede hoy aislarse del mundo, tenemos que tener una formación dual. Sí es cierto que tenemos que conocer y reconocer nuestra patria, pero sin aislarnos del mundo, porque hoy no es posible. Quien se ha aislado del mundo ha fracasado su economía. Entonces tenemos que hacer ambas cosas, e insisto, yo creo profundamente que la educación cambia al sujeto, al ciudadano. Estaremos construyendo mejores ciudadanos en la medida en que más se invierta en la educación. A veces el problema aquí radica también en que lo que se invierte, cómo se invierte en la educación. Queremos que ese dinero que se invierte vaya directamente al estudiante, que no se quede en el trayecto, en profesores que no llegan a dar clases. Digo aquí una cosa, también bien cierto, cuando ponemos un ejemplo malo, también hay extraordinarios académicos, profesores que dejan la vida dando la clase, y que también nos enseñan, algunos profesores, luchando. Cuando andan en las calles luchando, también nos están enseñando. Y eso quiero decirles, que no todo se aprende en un aula. Hay profesores que a nosotros nos formaron. Decía particular uno
particularmente uno de mis profesores, que recuerdo con mucho cariño, decía: hay estudiantes que trabajan, pero hay trabajadores que estudiamos, y ese era yo. Yo era un trabajador que estudiaba, porque la mayor parte de mi día era de trabajo, y solo llegaba a estudiar unas horas por la tarde. Creo que es una forma también de salir adelante. Los jóvenes no deben ser engañados, que ha dado buenos resultados en donde lo hemos hecho. Esa beca salario te permite trabajar con una beca al final de tu carrera, antes de que te incorpores formalmente al mercado laboral. Y creo que muchos profesionistas la requieren, porque es una forma de impulsarlos. Si llegamos al Congreso, también buscaremos incentivos fiscales para aquellas empresas que contraten a los jóvenes recién egresados. Hasta ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. A continuación, para proceder al cierre del tema educación y empleo, cuenta con 1 minuto el candidato Emilio Manzanilla para realizar su cierre. Es importante también para incentivar al joven, al estudiante, que antes de que termine su carrera se haga acuerdos con los empresarios para que le den trabajo, y así de esa manera se puede ayudar con sus gastos de su educación, pero también que la teoría que se aprende en el aula se lleve a la práctica, y de esa manera, al concluir sus estudios, ya el joven ya contará con teoría y práctica, y eso le ayudará muchísimo en su vida futura, y también se formará con un comportamiento diferente como ser humano, porque la experiencia del trabajo también forma a uno como un ser humano. Y también yo creo que los profesores deben de ser bien pagados, con todas las condiciones para enseñar, y no podemos dejarlos en las condiciones que hoy están. Muchas gracias, candidato. Bien, cuenta con 1 minuto para realizar su cierre sobre la temática el candidato Roberto Hernández. Bien, yo solo decirles que el estar aquí en este tipo de debate para mí es muy importante, más que tratar de aplastar la posición del compañero Emilio, es hacer una reflexión conjunta, y también tiene que ver, si llegamos uno u otro al Congreso, cuál será nuestra posición. Primero, esto que estoy platicando es lo que queremos defender en las cámaras, y si en la Cámara debe jugar un rol específico, que es el diputado, va a ser un contrapeso del Ejecutivo, no un diputado que va a levantar el dedo a favor de todo lo que diga el presidente en turno. Se trate de quien se trate, a pesar de que estamos en coaliciones diferentes, cualquiera que llegue al Ejecutivo Federal, el Congreso es un balance natural, y entonces quienes vamos al Congreso tenemos la obligación de ir a cuestionar, a replantear y sobre todo a consultar al electorado que te pone. No vamos colgados de quien va a la presidencia, tenemos un criterio propio y hay que irlo a defender a la Cámara. Muchas gracias, candidato. Bien, pues vamos a entrar a la etapa de cierre de nuestro primer debate de candidatos a diputados federales del Distrito 16, en el cual se han tocado los temas seguridad pública, desarrollo social, educación y empleo. Vamos a iniciar nuestro cierre con el candidato Emilio Manzanilla, quien cuenta con 3 minutos para realizar reflexiones finales sobre esta temática. Yo quiero decirles que Emilio Manzanilla no será un diputado aplaudidor, ni un diputado que vaya a defender los intereses de los particulares o de las empresas transnacionales. Emilio Manzanilla lleva más de 25 años participando sin sueldo y sin cargo público, y jamás he estado cobrando en ningún ayuntamiento, porque esto yo no lo veo como un negocio ni una forma de hacer dinero. Esto yo lo veo como una forma de servir y poder ayudar a la gente. Así es que tengan la seguridad que seré un diputado que velará por los intereses de la nación, por los intereses de todos los mexicanos, y de esa manera vamos a transformar a nuestro país y vamos a buscar la felicidad para todos. Somos un país rico
un país petrolero con una cultura hermosa y con gente trabajadora. Así es que no es mi medio para hacer dinero la política. Estoy a favor de que a los diputados y a los senadores, así como lo propone nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, se les reduzca el sueldo en un 50%, y también promoveremos para que a los regidores de los ayuntamientos y síndicos y presidentes municipales también se les reduzca el sueldo. Ya basta de estar viendo a la política como una forma de enriquecerse. Les vuelvo a repetir, soy un luchador social y jamás he tocado un peso del erario público. Por el contrario, aquí no vinimos a ver qué nos llevamos. Mi entrada a la política no fue el dinero ni los cargos públicos, fue mi gran convicción como ser humano que me mueve de ver un país mejor, de buscar un bienestar común. Radiqué desde muy joven, de mis 14 años, siendo un niño en los Estados Unidos, que fui allá a trabajar, y desde ahí me entró la inquietud, cuando regresé a mi país, ver un país destrozado, un país pobre, con un gobierno corrupto, pero también con un pueblo muy pasivo. Por eso vamos a apoyar la educación para tener ciudadanos críticos y participativos, que a cualquier gobierno del color que sea que esté en el poder, con el contrapeso que genera la sociedad civil organizada o los ciudadanos críticos, ningún gobierno volverá a hacer lo que han hecho con nosotros en todo este pasado que tenemos. Por eso vamos nosotros con la frente en alto a seguir recorriendo las calles de Tlalnepantla y Ecatepec y viendo a la gente a los ojos, porque hemos estado en muchísimas luchas, hemos puesto nuestra vida y libertad por defender las causas de la gente. Gracias, candidato. Bien, pues a continuación el candidato Roberto Hernández realizará su participación final en este debate. Celebro que Emilio tenga esa trayectoria, es muy similar a la de un servidor. Yo solo quisiera que hubiera más seres humanos en esta patria con los mismos criterios. Hoy estamos en posiciones contrapuestas y les voy a dar una razón. Desde muy joven estuve en algunas organizaciones de izquierda y nunca me ha gustado un solo mando. Siempre trabajé en colectivo y sigo creyendo en eso, y por eso estoy en un frente donde hay muchas formas de pensar, y creo que solo así podremos sacar adelante muchos de los temas prioritarios en este país. Quien cree que un solo hombre puede resolver los problemas de la patria se equivoca. En la izquierda también nos hemos equivocado en el pasado, y así lo digo puntualmente. Hagamos una reflexión. Es fundamental que la Cámara de Diputados juegue un rol de contrapesos, y algo muy esencial. Yo le preguntaría casi a todo el auditorio si conocen el último diputado electo en esta región o por este distrito. Cuando le pregunto a la gente eso en la calle, la mayoría me dice, no sé ni cómo se llama, y por una razón: después de que fue electo jamás vuelve a contactarse con su electorado. Quiero comentarles que yo particularmente hace más de una década realizo una asamblea popular en mi comunidad todos los sábados a las 9 de la mañana, una asamblea donde pueden ir todo el que guste, y hay pruebas y pueden preguntar, no por mí, pregúntenle a la gente. Creo yo, y ese es un compromiso que les hago, que quien llegue a la diputación debe venir aquí cada mes con sus electores a comparecer. Cuando alguien no comparece ante la ciudadanía, hace lo que quiera y vota lo que quiere. Nosotros estamos buscando que el próximo diputado de este distrito esté controlado por los ciudadanos en asambleas públicas y que le indiquen cómo tiene que ir a votar a la Cámara, y no esas sinvergüenzadas como ahora vemos en algunos candidatos a diputados o diputados en funciones, que definitivamente dan vergüenza. Jamás han tomado la tribuna, jamás han planteado una propuesta, jamás han presentado una iniciativa de ley. Ese es el diputado que ofrecemos a la ciudadanía de Tlalnepantla y Ecatepec. En asamblea pública, cada mes respondiendo con los asuntos y la agenda nacional, porque hay que entender las diferencias entre un diputado local y un diputado federal. La agenda nacional estaremos ventilando y discutiendo y orientando nuestra votación, no por lo que nos ordene un partido, por lo que nos ordena aquellos que nos eligieron. Seremos representantes de esa voluntad, aunque esa voluntad a veces no nos parezca. Estamos sometidos y debemos, como decía
el Ejército Zapatista. Mandar obedeciendo, esa es la onda. Tenemos que obedecerle al pueblo y tenemos que ir a votar como el pueblo nos indica. Eso haremos en la Cámara si nos distinguen con su voto. Muchas gracias. Bien, pues con esta última participación concluye nuestro primer debate de candidatos a diputados federales del Distrito 16. Agradecemos al candidato Roberto Hernández de la coalición Por México al Frente y al candidato Emilio Manzanilla de la coalición Juntos Haremos Historia su disposición para este evento, pero más a cada uno de los participantes en este foro. Una vez más, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes. Esperamos que este ejercicio sea una nueva etapa para que en futuros procesos electorales podamos repetirlos y que nos permita a nosotros como ciudadanía ahora tener más herramientas para acudir este 1 de julio a las urnas y tener mejores elementos para elegir al candidato por el que vamos a votar. Ahora, para terminar, vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos del vocal ejecutivo del licenciado César Rubio a las autoridades del IFTA y a nuestros candidatos que nos hicieron el favor de acompañarnos en este ejercicio. Gracias, muchas gracias, candidatos. La verdad es que es un gusto estar escuchando este tipo de debates donde nos brindan elementos, nos brindan herramientas para razonar nuestro voto el día 1 de julio. Las propuestas que están ahí, los candidatos hablaron abiertamente, se plantean ideas. Ahora lo que nos corresponde como ciudadanos es analizar qué es lo que nos conviene a nuestros intereses. Pero yo no quisiera dejarlo ahí. Hay un tema sobre el cual tiene que avanzar la ciudadanía. Ya escuchamos las propuestas. En caso de ser electos, hay que avanzar hacia el tema de la rendición de cuentas. Hemos avanzado mucho en la ciudadanía en cuanto a la emisión de voto, pero ahí no queda la cosa. Tenemos que platicar con ellos, acercarnos y ver que las propuestas que están haciendo en estos momentos se cumplan y lleguen hasta nosotros y se vuelvan una realidad. No me queda más que agradecerles su participación, su asistencia a todos ustedes y me corresponde entregar los reconocimientos en compañía de mis compañeros de la Junta Distrital. En primer lugar, sobre todo a la escuela, al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, ITLA, Campus Oriente, y dice así: la Junta Distrital Ejecutiva 16 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México otorga el presente reconocimiento al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, ITLA, Campus Oriente, por prestar sus instalaciones para la realización del primer debate entre candidatos a diputados federales por el Distrito 16 en el Estado de México. Ladislao García, muchas gracias. Nos acompaña. Fernando, muchas gracias. Su participación, su disposición. Ahora corresponde el reconocimiento al candidato Roberto Hernández por México al Frente. Muchas gracias por su participación. Bien, no nos queda más que agradecer este excelente ejercicio. Ya están las condiciones dadas. Hay que esperar los tiempos de veda electoral. Terminan las campañas el 27 de junio. Hay que estar atentos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias.